Hoy en Literatura para Oír, las bocas. Un órgano polifuncional. Devora, habla, bosteza, reza, cuenta, insulta, sonríe. La boca es definitivamente una parte de nuestra anatomía que ha llamado la atención de nuestros invitados de hoy, que exploran sus múltiples avatares y condiciones. William Trevor, uno de los más grandes escritores irlandeses, falleció en 2016 a los 88 años. Incursionó en el cuento, la novela y la dramaturgia. Trabajó también como escultor, publicista y profesor antes de dedicarse a escribir y convertirse en uno de los mejores cuentistas en lengua inglesa. De William Trevor, Gula. Algunos de nosotros nos reunimos de vez en cuando, aunque no muy seguido, por estos días, en el Gran Paradiso o en el Café Pelican. Antes era en el subsuelo del Bianchi, pero como sucede siempre en Londres, Bianchi ya no existe. Ya no somos jóvenes, ni del todo viejos. A nuestra edad comemos menos que antes y también bebemos un poco menos, aunque no demasiado menos. Tenemos el pasado en común y por casualidad en una oportunidad éramos clientes de Mr. Pinkerton, un contador que nos recomendamos entre nosotros en la década de 1960, pues considerábamos que obraba milagros. En el Gran Paradiso o en el Café Pelican siempre terminamos hablando de Mr. Pinkerton, acerca de sus pequeñas idiosincrasias y de la manera en que se diferenciaba de los contadores que conocimos después. Nos referimos al tema de la gula, pues fue la gula lo que terminó con él, o eso es lo que pensamos nosotros. Nos preguntamos acerca de su naturaleza y de la forma que adopta y discutimos si Santo Tomás de Aquino estaba en lo cierto al considerarlo un pecado cuando, de manera más caritativa, podría ser llamado un desorden del comer. Recordamos otros ejemplos de excesos y otros glotones que hemos conocido. Recuerdo a aquellos serviciales compañeros de escuela dispuestos a comer nuestro budín o los sándwiches de salchicha fríos y rancios que habían sobrado del té del domingo, o los platos de avena cocida que, de lo contrario, terminaban detrás de los radiadores de la calefacción. Un hombre a quien una vez acompañé en un viaje en tren después de comer en el vagón comedor y de quejarse de la calidad de la comida, volvía a pedir el mismo menú otra vez. Pero el más memorable de todos era Mr. Pinkerton. Tenía 50 y tantos años cuando conocimos a ese hombre jovial, de pelo color arena, de unos 150 kilos de peso, con unos ojitos que parecían cabecitas de alfiler por la hinchazón de la carne que los rodeaba. Tenía una esposa que nunca conocimos, ni siquiera vimos, pero a la que imaginábamos pequeña y nervuda, siempre con un delantal de cocina. Vivían en una casa de altos de Wimbledon, en el sudoeste de Londres. El matrimonio era un florecimiento tardío para ambos y no tenía más de un mes de existencia cuando entregué mis modestos asuntos financieros en las manos de Mr. Pinkerton. Este fue uno de los primeros datos que me comunicó y yo tuve la impresión, como pasó luego con el resto de mis amigos, de que la casa donde vivían pertenecía a la señora Pinkerton y que el hecho de que ella fuera su propietaria había incidido en la decisión de que él renunciara a su condición de soltero. El señor Pinkerton ejercía su profesión en el comedor, una habitación pequeña y atestada de adornos. Maniobraba muy bien su corpulencia alrededor de la mesa, cubierta de libros mayores de páginas en blanco, lápices, gomas de borrar, un sacapuntas, un tintero y una lapicera. Minutos después regresaba con 2 platos con sándwich de carne de vaca, jamón, pickles, queso, sardina, tomate, pepino, con el pan cortado grueso. En todas mis visitas a su comedor, el procedimiento nunca varió. No nos abocábamos a nuestra contabilidad antes de que llegaran los sándwiches, y cuando terminaba la sesión de trabajo aparecían los scones con manteca para que el estómago no se quejara esa noche. El señor Pinkerton pertenecía a una época muy anterior a la de la computación. De hecho, podría decirse que era anterior a la máquina de escribir, pues presentaba a renta sus informes con números escritos a mano con pequeños caracteres prolijos. Al transcribir los gastos,
comidas fuera de casa, una proporción de calefacción y de la cuenta de luz, viajes fuera del Reino Unido con propósitos profesionales, él estimaba antes de anotar. En sus cálculos no figuraban recibos ni ninguna otra evidencia de gastos. ¿Unas 600 libras, viejo? ¿O digamos 700, 800? Había un encabezado titulado Copias sobrantes, que tenía algo que ver con la compra de los libros de uno con propósito de promoción. Esto era lo que suponíamos los clientes literarios del señor Pinkerton. Nosotros nunca hacíamos preguntas, nos limitábamos a aceptar las sumas que nos proponía. Pero entre las figurillas de porcelana del comedor, en las que abundaban los pastores y las pastoras, el ganado y los gansos, el término copias sobrantes hizo su entrada en el idioma y hasta hoy aparece en las cuentas que se presentan a rentas en Inglaterra. ¿El sueldo de su esposa, viejo?, preguntaba el señor Pinkerton, lapicera en mano, sugiriendo una cantidad. Algunas veces era él quien me visitaba a mí. Llegaba por la noche invitado a cenar, pues había que retribuirle su hospitalidad. Siempre venía a pie con su gran bastón, por protección, viejo, cruzando los 2 parques que separaban nuestros barrios, acompañado por un labrador adecuado a su gran tamaño. La primera vez que vino, cuando nos sentamos a comer, pidió un par de rebanadas de pan para acompañar las papas, las verduras y la carne, y durante la comida repitió su pedido varias veces. Las veces siguientes mi mujer se anticipó a sus exigencias, colocando a su alcance un pan entero que él siempre terminaba junto con lo demás que consumía. En realidad no debería referirme a otros clientes, por supuesto, decía entre bocado y bocado, y luego procedía a darnos detalles de un caso del que se estaba ocupando en alguna ciudad del norte que resultaba importante porque pensaba establecer un precedente. Esto pondrá en dificultades al inspector de réditos, precedía confidencialmente, acompañando sus palabras con una expresión de alegría. Un ejemplo de astucia amigable. También solía decir, siempre listo para defender a su cliente en asuntos de impuestos. Como tercera variante de entrevista, el señor Pinkerton en ocasiones sugería un encuentro en un pub, el antiguo establecimiento de Hennekey en Holborn, donde, instalados en un reservado, lo veíamos engullir una cantidad de huevos escoceses y un par de platos de ensalada de papas. Una vez me dijo que eso era lo único que comía en un pub, pues lo consideraba seguro. Yo no sabía qué quería decir con exactitud, ni tampoco los clientes entre quienes sus hábitos de glotonería eran un tema de conversación. Nos referíamos a sus predilecciones cuando él mismo las revelaba a alguno de nosotros. Un gusto especial por zanahorias asadas, por los bizcochos helados que hacían en Wimbledon, jamás dejaba de llenarse los bolsillos con una buena provisión, por el té con budín inglés a media mañana, o por las salchichas. En una oportunidad llegó a comer 41. Al parecer la gula se incluye entre los pecados capitales con los que vivimos porque ejemplifica una falta de moderación, cualidad que dignifica la condición humana. Como sus 6 compañeros, carece de atractivos. Los muchachos que engullían los budines acumulados eran populares en el comedor, pero despreciados fuera de él. El hombre del vagón comedor que repetía el menú causaba revulsión a los camareros, como se veía en su expresión. Todos apartamos los ojos cuando Mr. Pinkerton extendió la mano para engullir la salchicha número 41. Aún así, no lo censurábamos. Llevaba nuestros asuntos con eficacia y además era divertido. Nos caía bien porque era misterioso y excéntrico, porque el trabajo rutinario que hacía para nosotros le infundía vida con los frutos de su memoria prodigiosa, almacenando hasta la información más insignificante. A veces parecía saber un poco más que nosotros. Agosto 26 de 1952. El día que usted se casó, viejo. Un día martes, si mal no recuerdo. Siempre recordaba bien. Si alguno de nosotros debía cancelar una entrevista debido a una cita con el dentista, ese día y hora quedaban registrados para siempre. La mañana del 4 de julio, viejo. Molar superior izquierdo extraído. Para nosotros todo esto aligeraba el peso de los números y tasas y exigencias. Pinkerton era un hombre grande, comía para llenar su corpulencia. Jamás se nos ocurrió que su apetito amenazara el corazón de su existencia como un tumor cruel. Solo en forma retrospectiva nos parece que esa figura abotagada puede haber sentido la soledad y que la pasión que lo hacía tan peculiar fuera de alguna manera siniestra.
Solo en forma retrospectiva es posible especular con cierta claridad acerca de la caída de Mr. Pinkerton, que para mí se inició de una manera imprevista un domingo por la mañana de 1967 cuando me pidió prestadas 500 libras. El inesperado pedido llegó por teléfono, y tal era mi fe en la respetabilidad y capacidad profesional de Mr. Pinkerton que le dije que sí, por supuesto. No sabía entonces que se había aproximado a varios otros clientes para requerir una suma similar. Algunos lo complacieron, otros más prudentes se negaron. A medida que transcurrían los meses, él no satisfacía sus deudas. Lo que era peor, los últimos avisos de rentas ahora eran seguidos por amenazas de juicio inmediato o embargo de bienes. Hasta llegaron hombres de sombrero hongo a nuestra puerta. «No hay que preocuparse, viejo», era la reacción repetida del señor Pinkerton, seguida de tranquilizadoras promesas de que ese mismo día él hablaría con el inspector a cargo, que era quien nos había metido en dificultades. Pero ahora no se dirigía con su perro, su bastón y su viejo maletín a la oficina local de rentas. Los clientes de todo Londres del señor Pinkerton estaban en dificultades. Todos recibíamos citaciones y debíamos presentarnos ante la corte, donde recibíamos reprimendas, éramos objeto de una investigación y debíamos pagar multas. El teléfono del señor Pinkerton fue cortado, ya no contestaba las cartas. A instancias de un nuevo contador fui a verlo a Wimbledon una fría mañana de invierno con la esperanza de recoger algunos de mis papeles. El señor Pinkerton vestía harapos. Me explicó que estaba preparando la leña para el fuego y me condujo al comedor donde no vi señales de ello. «Entraron ladrones, viejo», me dijo cuando le pregunté acerca de mis papeles y cuando le sugerí que no creía que un ladrón se interesara en algo tan poco valioso como hojas de balance. Me explicó que además habían tenido un incendio. Tenía ganas de preguntarle qué sucedía, por qué mentía acerca de sucesos que, como era evidente, no habían ocurrido, pero algo en sus ojitos me advirtió que se trataba de territorio privado, de manera que desistí. No lo volví a ver, pero en aquellos días nos reunimos en Bianchi. De vez en cuando me llegaba un informe fragmentario acerca de su carrera subsiguiente. La compañía de hipotecas incautó la casa de Wimbledon. A él le quitaron el registro de contador. El matrimonio Pinkerton vivía ahora en un hospicio. Existía la teoría de que había destruido todos los papeles confiados a su cargo, una forma de suicidio simbólico. Un año después llegó la muerte real, cayó muerto en la calle. Nuestras especulaciones son un lamento en su memoria. Sus palabras nos llegan como un eco de sus días de apogeo. Latas de arvejas, porotos y albóndigas, remolachas en vinagre, pastelitos de manzana nos aseguran que no pasará hambre de noche. Y más tarde, en sueños, volvemos a ver su mesa otra vez cubierta de vituallas. Carne, sopa y apio con salsa de perejil, coliflor y puerros, zanahorias asadas, puré de papas, papas fritas, crema pastelera, crema caramel, pellizcos de merengue con coñac, bocaditos de menta y confite gelatinoso. Si algunos son elegidos para recibir los dones que elevan a la humanidad a su nivel más alto, puede ser que otros sean elegidos para soportar las cargas y así se alcance alguna suerte de equilibrio. Y nos preguntamos si la gula de la que fuimos testigos no sería una forma de compensación por un vacío interior, si esa carga que se considera pecado no sería más complicada de lo que parecía. Meditamos acerca de todo esto a pesar de que lo conocíamos bien. Al cabo dejamos la pregunta sin responder, como si, de alguna manera, así tuviera que ser. Cortés, ataviado con su traje azul, el obeso contador marchó agradecido a la tumba. En el gran paradiso, o en el Café Pelican, con su fantasma entre nosotros, él parece asegurarnos que así fue. Ahora es el franco-español Max Aub
quien se exilió en México tras el fin de la Guerra Civil Española y dejó una abundante obra en poesía, novela, cuentos, teatro e incluso en pintura. Murió en 1972. Hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Y venga a hablar. Yo soy una mujer de mi casa, pero aquella criada gorda no hacía más que hablar y hablar y hablar. Estuviera yo donde estuviera, venía y empezaba a hablar. Hablaba de todo y de cualquier cosa, lo mismo le daba. ¿Despedirla por eso? Hubiera tenido que pagarle sus 3 meses. Además hubiese sido muy capaz de echarme mal de ojo. Hasta en el baño, que si esto, que si aquello, que si lo demás allá. Le metí la toalla en la boca para que se callara. No murió de eso, sino de no hablar. Se le reventaron las palabras por dentro. Y ahora Juan José Millás, escritor y periodista valenciano, es una de las estrellas del firmamento narrativo español con una abundante, premiada y traducida obra. De Millás, Confusión. Antes de que hubiera terminado de desenvolver el regalo de cumpleaños, sonó dentro del paquete un timbre. Era un móvil. Lo cogí y oí que mi mujer me felicitaba con una carcajada desde el teléfono del dormitorio. Esa noche ella quiso que habláramos de la vida, los años que llevábamos juntos, todo eso. Pero se empeñó en que lo hiciéramos por teléfono. De manera que se marchó al dormitorio y me llamó desde allí al cuarto de estar, donde permanecía yo con el trasto colocado en la cintura. Cuando acabamos la conversación, fui al dormitorio y la vi sentada en la cama, pensativa. Me dijo que acababa de hablar con su marido por teléfono y que estaba dudando si volver con él. Lo nuestro le producía culpa. Yo soy su único marido, así que interpreté aquello como una provocación sexual e hicimos el amor con la desesperación de 2 adúlteros. Al día siguiente estaba en la oficina tomándome el bocadillo de media mañana cuando sonó el móvil. Era ella, claro. Dijo que prefería confesarme que tenía un amante. Yo le seguí la corriente porque me pareció que aquel juego nos venía muy bien a los dos, de manera que le contesté que no se preocupara. Habíamos resuelto otras crisis y resolveríamos esta también. Por la noche volvimos a hablar por teléfono como el día anterior y me contó que dentro de un rato iba a encontrarse con su amante. Aquello me excitó mucho, así que colgué enseguida, fui al dormitorio e hicimos el amor hasta el amanecer. Toda la semana fue igual. El sábado, por fin, cuando nos encontramos en el dormitorio después de la conversación telefónica habitual, me dijo que me quería, pero que tenía que dejarme porque su marido la necesitaba más que yo. Dicho esto, cogió la puerta, se fue y desde entonces el móvil no ha vuelto a sonar. Estoy confundido. Juan Pedro Aparicio nació en León en 1941, ha cultivado exitosamente la novela, el ensayo, el artículo periodístico, el relato corto y el libro de viajes. De él escucharemos El Grito. La joven duquesa de Montflorit se había preparado a conciencia para la guillotina. Le habían dicho que evitara mirar el entorno, el verdugo, la cuchilla. De camino al cadalso mantuvo los ojos cerrados. Y mientras la multitud increpaba al carromato lleno de aristócratas, ella rezaba. Subió luego también a ciegas la escalinata de madera con la ayuda de un soldado. Y solo abrió los ojos cuando, pasado el duro trance, se halló entre las paredes de una canasta sobre un montón de cabezas volteadas y sangrantes. Sintió más asco que horror y quiso gritar, pero ya no le salió la voz.
Rafael Escobar de Andrés nació en Santa Marta en 1946 y reside en Cali. Es médico anestesiólogo, pero con un fuerte vínculo con la escritura literaria, como lo muestra este irónico microrrelato. Simbiosis. Aletargado, después de comer, se tendió sobre el prado del jardín con la boca abierta. En su extrema quietud aparentaba dormir. Al poco tiempo, filas de hormigas entraban y salían de su boca. Parecían realmente atareadas. Habría transcurrido media hora cuando se levantó, sacudió las últimas que aún merodeaban por sus labios y se alejó satisfecho. Había por fin perfeccionado una técnica para una adecuada higiene dental. Cerramos nuestro programa con Esa boca de Mario Benedetti, escritor, poeta, dramaturgo y periodista uruguayo, que a su muerte en 2009 dejó una inmensa producción de más de 80 libros, traducidos a más de 20 lenguas. Su entusiasmo por el circo se venía arrastrando desde tiempo atrás. 2 meses quizá. Pero cuando 7 años son toda la vida y aún se ve el mundo de los mayores como una muchedumbre a través de un vidrio esmerilado, entonces 2 meses representan un largo, insondable proceso. Sus hermanos mayores habían ido 2 o 3 veces e imitaban minuciosamente las graciosas desgracias de los payasos y las contorsiones y equilibrios de los forzudos. También los compañeros de la escuela lo habían visto y se reían con grandes aspavientos al recordar este golpe o aquella pirueta. Solo que Carlos no sabía que eran exageraciones destinadas a él que no iba al circo porque el padre entendía que era muy impresionable y podía conmoverse demasiado ante el riesgo inútil que corrían los trapecistas. Sin embargo, Carlos sentía algo parecido a un dolor en el pecho siempre que pensaba en los payasos. Cada día se le iba haciendo más difícil soportar su curiosidad. Entonces preparó la frase y en el momento oportuno se la dijo al padre. ¿No habría forma de que yo pudiese ir alguna vez al circo? A los 7 años toda frase larga resulta simpática y el padre se vio obligado primero a sonreír, luego a explicarse. No quiero que veas a los trapecistas. En cuanto oyó esto, Carlos se sintió verdaderamente a salvo porque él no tenía interés en los trapecistas. ¿Y si me fuera cuando empieza ese número? Bueno, contestó el padre, así sí. La madre compró 2 entradas y lo llevó el sábado de noche. Apareció una mujer de malla roja que hacía equilibrio sobre un caballo blanco. Él esperaba a los payasos. Aplaudieron. Después salieron unos monos que andaban en bicicleta, pero él esperaba a los payasos. Otra vez aplaudieron y apareció un malabarista. Carlos miraba con los ojos muy abiertos, pero de pronto se encontró bostezando. Aplaudieron de nuevo y salieron, ahora sí, los payasos. Su interés llegó a la máxima tensión. Eran 4, 2 de ellos enanos. Uno de los grandes hizo una cabriola, de aquellas que imitaba a su hermano mayor. Un enano se le metió entre las piernas y el payaso grande le pegó sonoramente en el trasero. Casi todos los espectadores se reían y algunos muchachitos empezaban a festejar el chiste mímico antes aún de que el payaso emprendiera su gesto. Los 2 enanos se trenzaron en la milésima versión de una pelea absurda, mientras el menos cómico de los otros 2 los alentaba para que se pegasen. Entonces el segundo payaso grande, que era sin lugar a dudas el más cómico, se acercó a la baranda que limitaba la pista y Carlos lo vio junto a él, tan cerca que pudo distinguir la boca cansada del hombre bajo la risa pintada y fija del payaso. Por un instante, el pobre diablo vio aquella carita asombrada y le sonrió de modo imperceptible, con sus labios verdaderos. Pero los otros 3 habían concluido y el payaso más cómico se unió a los demás en los porrazos y saltos finales, y todos aplaudieron, aún la madre de Carlos. Y como después venían los trapecistas, de acuerdo a lo convenido, la madre lo tomó de un brazo y salieron a la calle. Ahora sí había visto el circo, como sus hermanos y los compañeros del colegio. Sentía el pecho vacío y no le importaba qué iba a decir mañana.
Serían las 11 de la noche, pero la madre sospechaba algo y lo introdujo en la zona de luz de una vidriera. Le pasó despacio, como si no lo creyera, una mano por los ojos y después le preguntó si estaba llorando. Él no dijo nada. ¿Es por los trapecistas? ¿Tenías ganas de verlos? Ya era demasiado. A él no le interesaban los trapecistas. Solo para destruir el malentendido, explicó que lloraba porque los payasos no le hacían reír. Hoy en Literatura para Oír, Las Bocas. Textos de William Trevor, Irlanda, Max Aub, franco-español, Juan José Millás, también escritor español, Juan Pedro Aparicio, Rafael Escobar de Andrés de Colombia y Mario Benedetti, Uruguay.